Hey, ¿qué hubo, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos en un sitio muy emblemático e importante para todos aquellos amantes de las carreras, de los automóviles. Sean bienvenidos al Daytona International Speedway. Esto está súper genial. ¿Sí saben que en Hollywood hay un camino de la fama donde los actores más famosos ponen sus manos? Bueno, pues aquí el campeón de cada año de la carrera pone su mano y su pie, porque claro, aquí estamos manejando y miren, absolutamente todos lo tienen, sus manos y obviamente el pie de los campeones. ¡Wow! Todas estas personas han sido campeonas de la Daytona 500, una de las carreras más emblemáticas de todo este sitio. Pero ya les voy a comentar de qué trata porque es impresionante. Diariamente salen diferentes tours alrededor de toda la pista de carrera. Estos tours tienen que ser guiados porque te llevan en una camioneta. Ya estamos a punto de entrar. En esa clase de autos es que vamos a ir. Entramos. Wow, miren lo grande que es. Wow. Quiero que se den cuenta lo inclinado que está esta parte de la pista de carrera. Si ven, esta es la carretera normal y miren lo inclinada que llega a estar. Y eso tiene una razón bastante interesante. No es un accidente. Miren como toda la pista de carreras está llena de marcas de las llantas, de los frenones. Es que quién sabe cuántas carreras no ha habido en este estadio. Este de aquí que tenemos es la meta. Y algo de lo más curioso de esta pista de carreras es la inclinación tan grande que tiene. Y es que yo se los había comentado antes, pero miren. Lo alto que llega a ser esto es como escalar una montaña y por aquí pasan los carros a más de 300 kilómetros por hora. ¡Wow! Miren, aquí la gente viene a dejar su firma, pero esta es la meta. ¡Qué locura! Miren cómo se ve. ¿Recuerdan esa escena del Rayo McQueen donde casi gana, que sacó así la lengua? Y lo más impresionante de todo es que esta tan solo tiene 18 grados de inclinación. Las de allá tienen 31 grados, un poco menos del doble. Algunas se han preguntado cómo lucen los pits de verdad. Bueno, miren, así es como se ven los pits de verdad. ¿Recuerdan esa escena donde al Rayo McQueen le cambian las llantas? Bueno, así se ven en vida real. Estamos a punto de ver el sitio exacto donde los campeones de esas carreras celebran aquí en Daytona. ¿Quieren verlo? Usualmente aquí se sienta todo el equipo para celebrar su victoria. Pero miren lo genial que es. ¿Qué tal este sitio tan épico? Es que ese sitio no es cualquier circuito, es conocido como el Centro Mundial de las Carreras, por eso es que es tan importante y hay tantos tours y tantos turistas porque aquí se hace mucha historia. Miren donde guardan los carros. En esos garajes amarillos revisan los carros para saber que no están modificados de más y que no vayan a hacer trampa. En caso de un accidente, allí es donde los doctores van a revisar a los pilotos y en esta pista de carreras corren las motos. Durante la época de carreras, este sitio se llena tanto de turistas que ahí se puede acampar. Entonces en Cars, cuando veíamos los campers, decían la verdad. Mucha gente viene aquí a acampar a ver carreras. Vamos a entrar a un túnel.
aquí hay mucho más espacio para que más gente acampe, y es que muchísima gente viene. Toda esta parte de acá está potenciada por paneles solares. Todo el techo son paneles solares. Y hay 4 de estas estaciones alrededor de todo el estadio. Otra de las puertas. Y es que en serio, ustedes no se imaginan la magnitud de este sitio. Yo lo he intentado plasmar, pero aún así no se compara. Hemos andado por casi 40 minutos alrededor de este y no acabamos. Ya por fin nos bajamos de la camioneta para por fin ver por dentro este sitio tan colosal. Aquí ya hay muchísimos más carros, pero tengo una pregunta, no sé, tal vez un poco tonta, pero igual lo voy a preguntar. ¿Cómo subirán todos esos carros si estamos súper alto? No sé, pero voy a preguntar. Es que miren nomás lo alto que estamos. ¿Cómo lo suben? Miren un poco de la vista de lo que tendríamos si pagáramos por un ticket para ver una carrera. Así. Aquí están todos los asientos y si ven que tienen colores diferentes, bueno, eso no es ninguna coincidencia. La razón de ello es porque en dado caso de que el estadio no estuviera lleno, estuviera casi vacío, cuando la cámara lo enfoque, por lo que cada una tiene un color diferente, parecería como si estuviera lleno, así no lo estuviera. A diferencia de un estadio de fútbol o de un partido de basquetbol, entre más cerca usted esté de la pista, más barato va a ser el tiquete, y entre más alejado, más caro. ¿Por qué? Porque desde arriba va a tener mucha mejor visibilidad de todo lo que está pasando, a diferencia de que tuvieran puesto aquí al frente. Vería solo lo que está al frente. Qué interesante, y los tiquetes son bastante caros. Hablemos de los precios, y es que un ticket para las 500 de Daytona, que es una de las carreras más emblemáticas de este sitio, te puede costar desde los $200 en adelante, No es algo barato, pero para los amantes de los carros realmente lo vale. Este auto de aquí es el ganador de las Daytona 500 de este año de 2025, y como pueden ver está lleno de confeti, todavía tiene mugre, miren las llantas lo gastadas que están, y es debido a que cuando el ganador gana la Daytona 500 no se puede llevar su carro hasta después de un año que otro auto gane la carrera. Entonces básicamente lo van a tener aquí para exhibirlo. ¡Qué carrazo! Y ya hemos hablado mucho de la Daytona 500, pero ¿qué es la Daytona 500, Marco? O mejor conocida como la Gran Carrera Americana. Y es muy importante debido a que esta es la primera carrera, la carrera inaugural de toda la temporada de NASCAR. Empieza en febrero y es uno de los eventos con más prestigio de todo el automovilismo estadounidense. Es muy importante. Al campeón de cada año le quitan el carro y hasta la ropa. Y este aquí es un salón de la fama de todos los ganadores del Daytona 500. Pero lo más interesante es lo que han ganado por cada una de estas carreras. Él es el actual campeón, sin embargo aquí no nos dice cuánto ganó, pero hay otros que sí nos dicen. Del último que tenemos registro de cuánto ganó fue el de 2015, Joey Logano, y él ganó más de $1.500.000. De los otros no sé por qué ya no se ve, me imagino que lo quitaron por respeto o no querían que se mostrara, pero wow, eso también mueve muchísimo dinero. En el lago que tienen aquí dentro de la misma pista hacen carreras de botes. Este es uno de los campeones. Miren lo que nos encontramos aquí, al verdadero Hudson Hornet. Volar cual cohete, atacar como bólido. Y enfrente de esta leyenda les voy a hablar de algo que me tenía muy emocionado. Y es que tal vez muchas de las cosas que hemos visto hoy le parecen muy familiares. Las tribunas, las pistas, el estadio, los autos. Y es porque si en algún momento de su vida usted ha visto la película de Cars, que es una gran película, muy probablemente ya entendió todo. Y es que Cars está inspirada en los corredores de NASCAR. Y más específicamente en este sitio, en Daytona. Y como prueba de eso aquí tenemos al fabuloso Hudson Hornet. Una leyenda viviente que no solo era leyenda en la película, sino que también hizo historia. Escucha,
Solo son un montón de copas vacías. Y es que las pistas, los autos, hasta los mismos comentaristas están inspirados en el NASCAR, en este deporte. Hasta los accidentes que han pasado en la película pasaron en la vida real, porque es que en este deporte hay muchos accidentes de ese estilo. Porque los accidentes que pasan son accidentes graves. Carros andando a más de 320 kilómetros, chocando y volando por los aires. E incluso la crisis de McQueen en la película número 3, cuando los carros viejos se tienen que ir apartando del deporte porque llegan unos carros más nuevos, más modernos, más todo, pasó en la vida real. Los carros nuevos van llegando y los viejos ya no tienen manera de competirles. Miren, ellos tienen un propio simulador de carreras aquí en Daytona, se ve increíble. Cuesta $15, no está tan mal, pero yo no lo voy a poder hacer. Pero se mueve y todo, ¿sí vieron? El rico siempre humillando al pobre. Así eran los carros en 1960. Imagínense lo que pasaría si alguien llegara a estrellarse en estos carros. Este auto de aquí llegó a correr a más de 365 kilómetros. Tiene un récord. Y quieren saber algo impresionante. Por cada carrera de NASCAR, que son unas 7, 8 horas andando, los pilotos pueden perder hasta 5 kilos. Ustedes dirán, Marco, pero ¿cómo pierden 5 kilos en 6, 7 horas? Si es algo fácil, es manejar, ¿cierto? No, es que es manejar a 300 kilómetros por hora con una fuerza increíble, porque tienen que sostener un carro a 300 kilómetros, y además de eso estos carros no tienen ni siquiera aire acondicionado, por lo que van a grandes velocidades a muy altas temperaturas. Así es como se empiezan las carreras y así era como terminaban las llantas de este auto. Un auto de 1902. Miren nomás, eso de ahí es el timón. Y para que podamos entender muy bien este deporte tenemos que hablar de la historia del NASCAR. Y es que antes de que existieran estos mega estadios para correr, existían las carreras en la arena. Carreras en la arena como estas, donde una gran parte de la carrera era en la arena y después terminaba uniéndose en la carretera. Y muchos de ustedes dirán, Marco, pero ¿cómo así que un carro a altas velocidades en 1900 no se hundía en la arena? Porque la arena usualmente hunde los carros. Pues no, y es que en Daytona las condiciones de la arena son muy especiales, porque la arena llega a ser tan compacta que es como si estuvieran corriendo en una carretera. Por esa razón era que lo hacían así, mitad en la arena y después la otra mitad en la carretera. Qué interesantes condiciones, ¿no? Ya para los años 30 se empezarían a organizar carreras más oficiales, se establecerían reglas, circuitos, competiciones y poquito a poco se iría sembrando la semilla para crear todo lo que tenemos aquí hoy en día. Este deporte masivo que cada día llama más y más competidores, más fans y es una insignia de todo americano. En 1947 un señor llamado Bill France, un mecánico de Washington, se da cuenta de todo el potencial que tienen estas carreras que todavía ni siquiera tenían un nombre pero ya eran oficiales. Y él dijo, ¿sabe qué? Vamos a trabajar. Empezó a organizar carreras de manera muy formal ya, habló legalmente y en 1948 se crea NASCAR. Y aunque el NASCAR ya era un deporte establecido y oficial, las carreras en la playa no pararon. De hecho siguieron hasta
hasta casi 10 años después, hasta 1958, que se abrió el Daytona International Speedway, el sitio donde estamos hoy en día, y ahí fue cuando las carreras de la playa se movieron acá. ¿Qué tal esa historia? Impresionante cómo llegan a hacer un deporte de cosas como esas, ¿no? De carreras en la playa, a ser un imperio que mueve millones de dólares. Así era la meta cuando corrían en la playa. Alguien se subió a un pequeño muelle y desde aquí ondeaba la bandera. Llegamos al Salón de la Fama de las motocicletas y algo muy curioso que probablemente no sabían es que muchos de estos corredores traían una placa de metal en sus zapatos. ¿Por qué, Marco? Mire, muy simple, porque llegaban a ir tan rápido que la planta de los pies se les quemaba. Por eso tuvieron que implementar esto. Los trajes de esos corredores son a prueba de fuego y de hecho la manera en la que llegaron a hacer a prueba de fuego es bastante interesante. Este señor creó un traje y no le creían que era prueba de fuego. Entonces digo, si no me creen, pues yo mismo me enciendo en fuego para que miren que son oficiales, son buenos y que nada le va a pasar a sus corredores. Esa es la foto real de él en fuego y así quedó el traje. Obviamente quedó ileso. De ahí la razón por la que estos corredores tienen esos trajes tan especiales, como muy... parecen astronautas, ¿cierto? Pero miren, a prueba de fuego y el man lo comprobó. Qué interesante cómo Daytona poco a poco se fue creando un nombre en el mundo de las carreras, volviéndose en un sitio muy emblemático, de los más emblemáticos de todo el mundo. Una maniobra espectacular de El Rayo McQueen. ¡Sí! ¡Chao! Y aquí no solo tienen carros de NASCAR, sino que también tienen dragsters. De hecho, este carro perteneció a Don Garlic. Que si usted no sabe quién es Don Garlic, por aquí le voy a dejar el video cuando fuimos a su propio museo. Pero imagínense lo importante que él tuvo que haber sido para que uno de sus carros esté exhibido en una de las pistas de carreras más importantes e emblemáticas de todo el mundo. Toda una leyenda. Esta parte del museo está súper interesante y es que te van llevando a través de toda la historia de este deporte, pero la manera en la que te lo cuentan es como si fuera una carrera para humanos, ¿sí? Como los pasillos, está curioso, los pasillos son como si fuera una carrera y poco a poco te van contando la historia. Y cuando terminas de leer todo esto, terminas llegando a un cine entero donde te ponen las victorias y la historia de este deporte. Muchachos, miren, pudimos entrar a un carro. Marco, ¿cómo son los carros de NASCAR? ¿Qué son? Básicamente son carros que a simple vista parecen autos normales. Por ejemplo, este aquí es un Toyota Camry. Sin embargo, están modificados. Entonces, el motor está modificado, todo está modificado, pero a simple vista parecen carros normales. Hay Toyota, Chevrolet, Ford, carros muy normales a simple vista, pero que están modificados para llegar a más de 320 kilómetros. Y otra carrera bastante emblemática de este sitio, además del Daytona 500, es el Rolex 24. Es una carrera de pura resistencia, 24 horas corriendo aquí en Daytona sin parar. Obviamente los pilotos tienen que ir haciendo turnos, pero imagínense 24 horas en un auto. Cuando usted pierde 5 kilos por una carrera de 6 horas, imagínense la exigencia física, mental, del equipo, todo. Esa carrera es impresionante. ¿Recuerdan que en Cars la carrera se llamaba Dinoco 400? Bueno, pues la original es la Daytona 500 y aquí no hay Dinoco sino Sinoco. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa tienda de regalos? Miren, aquí podemos ver mucha mercancía relacionada con el Rolex 24 y es que en serio es una carrera muy importante. Los precios no están mal tampoco, $24 por esta camisa, siento que está bien. Miren lo que me encontré, no me la van a creer, yo siempre los había visto en televisión pero no sabía cómo eran. Miren, yo. $12, la verdad está caro, pero pues ya los vimos en persona, nunca los había visto. Llegar a la conclusión de este video. Quiero que me saquen en los comentarios qué te parece el Daytona International Speedway. ¿Vendrías a este sitio? ¿Lo conocías? A mi opinión personal es un sitio que no te puedes perder porque realmente vale muchísimo la pena. Usualmente yo no soy tan amante de los carros, pero llegar a un sitio de estos es impresionante. La historia, los carros, la manera en la que te lo explican y la impresionante pista de carrera con 31 grados de inclinación es algo increíble. Es algo que yo les recomiendo si usted puede hacerlo. Recuerde suscribirse al canal porque menos del 3% de la gente que nos ve en el canal nos sigue. Entonces si usted tiene la oportunidad de hacerlo,
lo invito a que lo haga porque eso me motiva mucho para seguir trayendo esta clase de videos. Algo que me pareció impresionante es la clase de entrenamiento físico que requieren los pilotos, porque uno diría, estar en un carro, mega carro, 6 horas, qué fácil será. Hágalo, está en un carro a 320 kilómetros con 31 grados de inclinación, donde los otros carros van a hacer todo lo posible por chocarlo. Es algo impresionante, y lo que más me gusta es que este deporte vino casi de la ilegalidad, llegó de carreras ilegales que se hacían en la playa, en una playa muy importante, y se convirtió en uno de los deportes más característicos y queridos para los norteamericanos. Espero que les haya gustado el video, nos vemos la otra semana y chao chao.